Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en más una entrevista, más un encuentro, ¿no? Del método Serena, donde pues entrevisto a participantes del programa que vienen aquí a contribuir, a traer su experiencia, a contarnos cómo sus aprendizajes, sus avances, cosas que les ha ayudado en este proceso, para también inspirar pues, a otras personas que también están cuidando, ¿no? Hoy tenemos el placer enorme de estar con Andrea. Andrea, ahora te paso la palabra para que te presentes, que nos cuentes pues quién eres, de dónde eres, a quién cuidas, ¿no? Y bueno, cómo nos conociste, un poco que te presentes y vamos profundizando un poquito en tu situación. Gracias, Camila. Un gusto conocerte, un gusto conocer la labor del equipo del Método Serena. Mi nombre es Andrea Sánchez. eh, yo soy cuidadora de mi mamá hace 10 años. Ella fue diagnosticada con demencia por cuerpos de Lewy y esta situación nos llega a la familia de sorpresa. Eh, pues siempre queremos pues para nuestros seres queridos y más cuando los vemos llegar a la tercera edad o a los años dorados, que puedan desenvolverse por sí mismos, verlos de pronto disfrutar de lo que por las obligaciones o los apremios de la vida, el estrés de la vida pues adulta, no hubieran podido disfrutar, pero pues viene esta circunstancia de la enfermedad y como nos toma por sorpresa y también con una cultura detrás que viene con la demencia, que es no reconocerla, eh, se dificulta el diagnóstico. Entonces, pues para nosotros comenzó a ser, eh, digamos, algo sorpresivo que se fue tomando día a día y entonces en la familia comencé a decir, yo cuido, porque también tenía una circunstancia personal en la que me sentía deprimida, en que necesitaba como ver como un objetivo del día a día y pues ese objetivo lo vi con mi mamá y a su vez con una sobrina pequeñita que acaba de nacer en ese tiempo. Entonces yo siempre sí he tenido un rol de doble cuidadora por tiempos, mmm, por 2 años, mientras mi mamá le iniciaba la demencia, también cuidé a mi sobrina. Y ha sido mi experiencia de ver que en esa labor de cuidar a otro, comienzas a descubrir cómo te tienes que cuidar también a ti mismo. Esa ha sido como la experiencia de vida que yo quisiera transmitir a otras personas, si es que de pronto no soy la única que comienza esta situación, de pronto en situaciones difíciles, hay personas a las que les llega cuando están en lo mejor de su vida y les representa una depresión, bajar de nuevo a que la vida diaria se convierta en comer, dormir, eh, eh, se vuelve una odisea ir al baño, a llevar al familiar al baño, a todas sus necesidades básicas. Entonces, lo que quisiera transmitir sobre el cuidado es que a veces cuidados psicológicos, de salud mental, de, de percibirnos a nosotros mismos y al otro, no los descubrimos a veces, sino a través de estas experiencias. Lamentablemente existen, es así, no es una circunstancia en la que uno puede decir, ay, sí, que llegue, pero es una circunstancia que cuando llega a la vida, pues se puede aprender de ella. Y cuando se aprende, pues siempre en el aprendizaje hay una labor como de alegría en neuronal, pues creo yo, de aprendí algo, de algo me quedó de este proceso. Entonces la invitación sería eso, que aunque al principio hay tristeza, hay unos que tienen una tristeza moderada, otros que por diferentes contextos de la vida hemos tenido unas tristezas más profundas, eh, pero sí que se puede salir de ellas o por lo menos se pueden sobrellevar mejor. Van a estar allí, pero mejor controladas y van a permitir que también exista la alegría, la serenidad y elaborar unos procesos de paciencia para esto que es tan nuevo, que es afrontar un proceso de demencia. Súper importante cuidar al cuidador, ¿no? Tener en cuenta eso, cómo percibes. Creo que en algunas otras encuentros que hemos tenido siempre me hablas mucho de eso, de cómo percibes lo que estás, de ir poniendo conciencia en cómo estás sintiendo, cómo quieres afrontar eso, ¿no? Entonces, creo que eso es súper importante. Y bueno, para que nos situemos un poquito también, te iba a preguntar cómo era, ¿no? ¿Cómo era tu día a día? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que te motivó a entrar en el método Serena?
y para que Bueno, vayamos viendo un poco los avances. listo. Pues yo llevo cuidando ya, estoy transitando del año 9 al año 10 de cuidado. Eh, y cuando el método Serena, yo alcancé a ver videos desde la pandemia. Desde la pandemia comencé a percibir que en YouTube había algo que se llamaba Camila, refrescame la memoria, el método Serena. Sin embargo, eso a mí me generaba muchas preguntas y conflictos conmigo misma, porque hablaban, por ejemplo, de poner al paciente a hacer algo, una actividad, y yo no veía, pues yo ya había logrado, yo sentía que tenía unos logros, pero como que había la presentación de los 3 errores, que, que es con el paciente, hacérselo todo. Yo decía, pues no sé si cometí, ha sido un error, pero ha sido la manera en que yo he tenido para afrontar esto, no sé qué, y tampoco puedo entrar, como con ella trataba yo de evitar el conflicto, entonces yo, la manera era, bueno, si ya definitivamente no lo quiere hacer, pues nada, toca asumir. Entonces, mi mamá fue muy funcional y tuvo terapias y apoyos con el servicio de salud de acá del país durante mucho tiempo de la enfermedad, que es como un descanso, casi 5 años. Realmente el retroceso de ella viene ya en los últimos 4 años de evolución de la enfermedad y saber asumir esa evolución en que camina, no camina, camina unos días, otros no, unos días quiere comer sola, otros días no lo hace, entra en periodos de sueño, digamos que son de los efectos pues de las ventanas neurológicas en donde Y el ves. cerebro entra en ese aletargamiento, pues, por decirlo de alguna manera. Eh, entonces, cuando comienza todo esto, cuando venían pues tus videos y el entrar al taller, ya cuando entré al taller gratuito que das de 4 sesiones, yo comencé a preguntarme realmente qué era lo que podía yo obtener de allí, ¿no? Hay un evento en el que yo estoy distraída y tengo un evento en el que mi mamá me muerde, ¿no? Y cuando en ese tiempo yo estaba evaluando si entrar o no al método, y es cuando digo, sí necesito entrar porque aunque tengo unas herramientas emocionales que me permiten salir como de la sorpresa, de la dificultad que cuesta esto, no tiene ella la costumbre de hacer esto, lo hizo en algún momento que se sintió insegura porque yo estaba haciendo algo distraída, pero en ese momento entendí que había situaciones que yo todavía no tenía herramientas de comunicación emocional. Ahorita lo puedo decir así, en ese momento no lo sabía, pero dije voy a entrar porque sí necesito algo que de pronto que me llegue a explicar o que llegue yo a entender cómo sortear mejor esto del cuidado, ¿no? Aunque llevaba ya un tiempo y aunque me daba tiempos para mí misma, en lo que se podía, ¿no? No tengo como esa vida de cuidador en que ya logré o tengo una vida aparte del cuidado, ¿no? El cuidado ha absorbido mucho de mi vida. Eh, pero con el método Serena por lo menos comenzó a preguntarme qué se podía mejorar, ¿sí? Porque a veces llega uno a puntos en que, bueno, ya hice con lo que tenía, ¿sí? Con lo que puedo, con lo que entiendo, con lo que me ha dado, poder pensar, poder hacer, hasta aquí he llegado. Entonces con el método Serena comencé a preguntarme hasta dónde más se puede llegar, ¿no? Y dije, bueno, pues nada se pierde con intentar, por lo menos me voy a decir a mí misma, lo intenté. Entonces esa fue la oportunidad que le di al método Serena en su momento. Eh, eh, para repensar cómo estaba cuidando y desde qué sentimientos, desde qué pensamientos me está dando yo la oportunidad y a mi mamá de vivir esta circunstancia. Y qué cambios has notado? Cuéntanos. Los cambios. Bueno, cuando comencé entonces ya con el método, comencé a ver mucho algo que mencioné antes, la comunicación emocional. Entonces, cuando fue lo de la comunicación emocional, para mí fue descubrir que de pronto yo había invalidado ciertos elementos de comunicación conmigo misma y con mi mamá también, porque era doloroso hacerlo. Y como había pues, un evento previo en mi familia en que la demencia se había asumido como para alejarla, negarla, ¿cierto? Previamente, pues, mi papá tuvo esquizofrenia. Él la manejó, o un manejo con medicamentos, él tuvo una vida más o menos activa siempre,
pero ese proceso yo no pude estar ni pendiente ni me di cuenta, son de esos procesos que asumió más la familia de mi papá. Entonces, cuando voy al método Serena, mi mamá comenzamos a tener esa comunicación emocional, para mí fue todo un descubrimiento, porque en los procesos de demencia, como yo ya venía de un contexto en el que con la demencia lo que se hace es alejarla, retirarse porque no se sabe cómo asumir. Entonces, eh, con mi mamá comencé a tener esa comunicación emocional de mirar a los ojos, de narrar las actividades, y oh sorpresa que pues ella ha comenzado a reaccionar, a entender la disposición del cuerpo. De pronto uno no entiende que ellos no te van a decir, eh, ya no te van a, como antes en las primeras etapas que de pronto te pueden ser groseros o agresivos de pronto o molestarse. No, ellos ya en una etapa como en la que entra mi mamá de pronto son hasta inexpresivos facialmente, pero entonces, por ejemplo, la rigidez del Parkinson. Mi mamá ha soltado mucho el cuerpo. Los fisioterapeutas eh, dicen de ella, es que ahora ella está dispuesta, como desde su cerebro, está dispuesta neuronalmente a lo que uno está haciendo. Y eso ya vence unas barreras. Eh, entonces, eso es lo que noto cuando la voy a pasar de silla a silla, ya se dispone el cuerpo. Es diferente pasar a Ahora, una persona que se pone rígida y que como que está desconfiando de quien la mueve, a una persona que se abraza, hace la atención, toma el soporte de su cuerpo. Entonces, de pronto he aprendido también con el método Serena, que es observar pequeños pasos, pequeños cambios, que no, en esto de las enfermedades no vamos a tener unos cambios de un día a la mañana, sino que vamos a tener unos cambios que es de observación, que es de estimar las pequeñas cosas del día, la mirada que conectó, las palabras que dijo así fuera contando una historia, pero que uno le dio la cabida que desarrolle el lenguaje, que sepa que en la medida en que se sienta escuchada, pues va a utilizar las palabras que pueda utilizar. Incluso para decir, ay, se me olvidaron las palabras. Mi mamá a veces lo dice así. Es que como que se me van las palabras. Sí, mami, tranquila, pero al menos tienes la palabra. Suena redundante venga, para la decir que no intención. tienes palabras. Entonces dime otra cosa. Sí, pero no tienes eso, pero ¿qué tienes? Es decir, realmente es como poder fortalecerlos en que sí lo tienes, porque ellos mismos en su cerebro, en su personalidad, en sus dificultades también tienen como un mensaje de ya no puedo. Para caminar, yo lo he vivido con mi mamá en las caminatas, ella, ay, como que no puedo, no, si me puedes dar el pasito, y aunque sea con el pie empinado, pero ella da su paso y eso hace algo en su cerebro, le dice que todavía tiene vida, que puede caminar, que hizo ese esfuerzo y se siente eh, valorada, siente que todavía puede hacer un esfuerzo más. Y creo que pues también por eso vive el cerebro de nosotros, ¿no? Nos hace como repensar. Entonces con el método Serena, a partir de la comunicación emocional, pienso que ha sido la base para crear una motivación, para que puedo hablar porque me va a sentir escuchado. Puedo decir mis necesidades, mi mamá había dejado de decir necesidades, hoy me alegra de que de vez en cuando puedo preguntarle, ¿tienes frío? ¿Tiene calor? Y unos días me responderá, otros sí, pero los días que me responde para mí es muy rico escuchar que puedo eh, saber si tiene frío, si tiene calor, si se siente bien. Ella fue secretaria bilingüe, entonces a veces para mí, para revisar la memoria, siempre le decía el nombre y la cédula. Ahora eso se ha retraído un poco, como que es como una exigencia para ella que lo diga, como que se le olvida, como que ya el nombre es difícil, entonces lo que hago es recurrir al inglés. Pues yo no tengo muy buen inglés, pero las conversaciones básicas, y entonces le pregunto, ¿cómo estás en inglés? Y ella me dice en inglés la palabra fine, es decir, ella Qué entiende bien. el contexto. Entonces, si no recuerdo, ya tengo como recursos de que si no me dice lo puntual que es su nombre, por ejemplo, que es a veces lo que a los familiares nos deprime, ya no se acuerda ni de su nombre o no se acuerda del mío, comienza uno a llenarse de herramientas, bueno, pero que sí está en este momento pendiente, de pronto de la música, entonces si canta una canción. Ah, bueno, sí está allí, de pronto no me dice el conocimiento preciso que yo quiero, pero tengo herramientas para saber
otras cosas que en ese momento sí le puedan estar llamando la atención y podamos comunicarnos, sea la música, sea una conversación o una pregunta y una respuesta en inglés, eh, básico, pues. Eh, y, y así uno va teniendo como recursos de la situación para preguntarle cómo estás y saber que allí hay una persona y un ser humano con necesidades emocionales. En la medida en que uno las pregunta, ellos se van a sentir motivados a que, si hay alguien, si hay quien responda, a quien decirle y quien me devuelve una, una respuesta cariñosa, un gesto. Qué bonito, pues sí, conexión, ¿no? A veces hablamos mucho de la palabra conectar y creo que has mencionado cosas Ujú, súper importantes, ¿no? Que no necesariamente tenemos que tener la palabra exacta, ¿no? Sino que saber que estamos conectando y que están haciendo lo mejor que pueden, ¿no? Dentro de lo que hay, pues a lo mejor hoy no es la palabra que esperaba oír, ¿no? Pero dentro de su intento, ¿no? De que son conscientes también de que las cosas no son como antes, ¿no? Entonces, están haciendo ujú, lo mejor que pueden y conseguir valorar que lo mejor que pueden es un elemento que podemos usar para conectarnos, pues también es súper importante para este bienestar, para esta seguridad, que creo que para los cuidadores también es importante, ¿no? De decir, oye, pues sé ujú, que no me ha dicho exactamente, pero está bien, sé que está bien, que a lo mejor hoy me puede decir si tiene frío o si no tiene frío, creo que eso es muy importante, ¿no? Ver estos elementos del día a día que nos traen también una mirada positiva, no ver solo lo que la persona ya no puede hacer, sino que observar, creo que has dado varios elementos aquí importantes en este momento, observar lo que sí pueden hacer, observar que tenemos momentos agradables, conectar con la persona, ver que sus necesidades se están escuchando, que estamos los dos ahí. Creo que eso es bienestar, ¿no? En un resumen es bienestar. ujú, Y qué más? ¿Qué fue exacto. lo que más te sorprendió? Del método Serena, lo que más me sorprendió, eh, cómo se puede bajar el estrés del, del día a día. Eh, del método Serena, pues para mí fue un descubrimiento y lo hemos hablado en las llamadas. El tema de la conciencia plena o el mindfulness es para mí, digamos, haber descubierto un espacio donde, pues, cuando las personas llevan procesos de demencia largos, o afrontan procesos de depresión como yo he afrontado, uno de los síntomas es que uno no haya cabida para pensar más. Es decir, uno siente que si hay un tarrito, si hay una medida para pensar, uno siente que hay un momento en que dice, ya no pienso más, ya no quiero pensar más, ya no sé qué hacer a veces ni con uno Cansada. mismo, ¿no? Entonces, yo afrontaba esos momentos a veces con ejercicio físico, más que todo con estiramientos, eh, con ciertos momentos, pues como que dice uno hasta con la televisión, ¿no? Como que me concentré en un programa y ya se me pasó lo que tenía, ¿no? Pero lo cierto es que sabemos que hay un tema de salud mental en el rol de cuidador, que muchas veces necesita asesoría psicológica, pero no siempre se consigue la ideal o la que uno quisiera o las herramientas. Y en la conciencia plena me sorprendió que ahí comienzo a tener herramientas para decir, tengo espacio para sentir lo que siento, para ser lo que soy, las contradicciones que tengo como ser humano, eh, lo feo y lo bonito que estoy sintiendo, lo puedo dejar ser y puede pasar. Sencillamente esas emociones van a pasar las del día de hoy y puedo iniciar un nuevo día, dándole espacio a este nuevo día sin estando presente en él, disfrutando que mi mamá sí dijo o no dijo, que tiene saciado esto o aquello, pero poder prestar atención que el paciente, yo le puedo conectarme con ella como ser humano, con ella con sus necesidades como paciente. Y también estoy, más allá de eso, me sorprende la conexión conmigo misma, porque a veces el rol de cuidador absorbe tanto. Hay personas, sí, creo que quiero dirigirme más que todos los que como yo están 24/7, de alguna manera absorbió la vida totalmente. Eh, Uno comienza a sentir que se ha desconectado de uno mismo por no tener, digamos, un desarrollo normal de otras áreas de la vida, la social, el trabajo. eh, y entonces es allí como uno dice, bueno, si a mí me decían que esto era la vida, ¿qué más es la vida, no?
y la vida es más que un hacer, es sencillamente ser. Es decir, y a eso te devuelven todos los procesos de demencia y neurológicos, es que hay que aprovechar a hacer hoy, en este momento, con lo que uno es, con la vida que tiene, con lo que tienes en este momento, tú eres. Y ese es el mensaje y la sorpresa que he encontrado en el método Sereno. Yo no, por diferentes procesos complejos como persona y las complejidades que trae la demencia a la vida, yo no me había podido dar ese espacio y digamos que apenas estoy empezando pues a descubrirlo porque apenas hace unos meses y me cuesta todavía hacer una costumbre de ello, no, no están hablando pues con alguien que ya sea eh, digamos que tenga la disciplina totalmente, pero sí me da unos pensamientos de bastante consuelo y de bastante espacio, de permitirme darme esperanza de que soy la persona que en este momento está atravesando este proceso de existencia, eh, atravesando la situación de enfermedad de mi mamá, acompañándola y dándome la oportunidad también de pensarme a mí misma como persona aparte de esa circunstancia del cuidado. Y apenas estoy empezando en ello, pero digamos que en el método ha sido satisfactorio encontrar ese espacio de la conciencia plena y la descripción de ti. Y bueno, súper importante, súper importante. Mencionas un montón de cosas creo que súper valiosas, ¿no? En pocas palabras, creo que has dicho cosas muy profundas. Em, Sobre todo eso es este autocuidado, este permitirse estos sentimientos contradictorios que son parte del cuidado, ¿no? Y saber que son normales, que están ahí, que podemos procesarlos, que podemos sentir, que no somos ni mejores ni peores personas por sentir cosas que son inherentes al proceso, ¿no? Creo que eso es importante y tener estas herramientas para canalizar eso, ¿no? Dentro de lo que es el presente, de lo que está aquí ahora en mi control, en lo que no está en mi control, en aprender también disfrutar de lo que tengo hoy, ¿no? No solo de los patrones Ujú, que están marcados para la vida, pero también de esta satisfacción de que como cuidador, pues también estás haciendo algo súper importante, súper valioso por una persona que quieres, que lo necesita, ¿no? Entonces, no estás atendiendo otras áreas quizás y obviamente pues tenemos una cultura en eso, pero poder valorar que no todo es para siempre, ¿no? Y que ahora puedes estar haciendo algo que también te ujú. puede dar esta satisfacción. eh, Poder poner un poco el peso ahí también en lo positivo que eso puede ser, creo que es súper importante, súper, súper valioso. Algo que quisiera agregar es que hay algo que nos pasa mucho y es el hacer, ¿no? Yo te decía mucho que, y con la herramienta de la conciencia plena, para mí ha sido muy chévere que puedo parar, es decir, es que a veces para mí, pues yo tuve unos momentos bastante fuertes, por ejemplo, en cuarentena, en que mis hermanos se llegaron a preocupar porque yo podía seguir derecho de un día para el otro, yo no llegué a pasar noches en vela, pero era pensando en todo lo que tenía que hacer o que no alcanzaba junto con el cuidado básico de mi mamá. Entonces, yo también hice conciencia que tenía que parar eso y de alguna manera lo paré tratando de hacer pues higiene del sueño en ese momento y en ese tiempo, pero con el método Serena hubo momentos en los que eh, me ha tratado de volver esa ansiedad de adelantarse al futuro y de comenzar a hacer de alguna manera. Y entonces con el método Serena también comencé a acordarme de la conciencia plena. No, hoy es hoy, alcancé a hacer lo que alcancé a hacer hoy. Necesito un descanso y necesito que este día pare porque por más que haga para el otro, no me voy a adelantar a todo lo que va a pasar en el siguiente día. Es decir, tengo que aprender a conectarme con el día va a fluir de una manera, va a tener unos tropiezos o unas maneras en que digo, ay, fluyó muy bien, pero hay otros días en que no y tengo que conformarme con lo que suceda en el día. No, no puedo tratar de controlar más allá de lo que realmente puedo hacer. Entonces, sí me ayudó a frenar y de pronto aquel cuidador o aquella persona que esté, tengo que hacer y eso la sobrepase. Sí es muy importante que se haga herramientas y si tiene la mente abierta para esto de la conciencia plena, sería muy importante. Por eso, porque cuando uno entra en la mente del hacer, se pierde de uno mismo, de ser y de ser también con su familiar, que también es un paciente, y digo paciente porque tiene que ver con la paciencia que se habla en el método Serena, y,
y labrar eso es un proceso de ambos. Mi mamá, yo hoy podría decir que a pesar de su demencia, ella también ha tenido un proceso de aprender paciencia. Y esa paciencia se la transmito cuando le narro, cuando me comunico con ella emocionalmente, también nos estamos transmitiendo actitudes que podemos tener ambas ante las circunstancias que nos propone el deterioro neurológico de ella, ¿no? Y también mi deterioro o mis cansancios como cuidadora. Entonces, sí es muy importante ese poder parar esa mentalidad del hacer, poder parar el día. Ese era el mensaje, ¿no? Poder decir, Estar en el momento, ¿no? Realmente estar en el momento, porque exacto, si no no también es muy adelantarse. difícil conectar. Si estamos intentando comunicarnos y nuestra cabeza está en 10.000 sitios diferentes, es más difícil también conectar y conseguir que lo que queremos hacer pues se entienda, se haga, ¿no? Que nos comprenda. Ujú. Si nuestra cabeza no está aquí en lo que estamos haciendo, es más difícil también la interacción con la persona. O cuando ya hay un presupuesto de, a veces uno comienza una situación con ellos, con mi mamá me pasaba, y entonces ahorita ya trato de, antes de la situación, si lo estoy pensando, como apartarlo y es, ay, ya no me va a colaborar en esto, o va a ser difícil esto. Eh, entonces, no, cuando ya, no, voy a predisponerme a como ella esté y desde allí vamos a ver cómo podemos llegar a la situación que se necesita, ¿no? Entonces, si es para pararla y la veo muy dormida, mami, sé que tienes sueño, pero en este momento necesito pasarte de una silla a otra. Y entonces como que ella ve comprendida eso de necesito pasarte y después vamos a llegar a la cama y ahí sí vas a poder dormir, pero necesito que me colabores para moverte. Y a pesar de que yo la vea tan dormida, ella me entiende y una vez toma tono Ya. muscular. Entonces, toma una posición de ayuda, de colaboración. Pero si yo asumo que ella no me va a colaborar, yo la cojo, medio le digo que la voy a pasar y digo, no colaboró. Es que, y uno asume como que ellos tienen que saber que ya el contexto del día es ese. Hay algo que también me ha ayudado mucho la comunicación emocional y es que me ha adaptado que comencé a entender que el cerebro de mi mamá es un cerebro que todo el tiempo tiene preguntas, pero no respuestas. Es decir, que mi cerebro, yo como una persona funcional, yo me digo, voy a hacer el desayuno, la estufa se prende de tal manera, mi cerebro se pregunta y se responde, ¿no? Todos esos son procesos, pero mi mamá, obviamente, ella se, se levanta y me mira, a veces cuando se despierta, me mira y como que son todas las preguntas de su cerebro, ¿dónde estoy? ¿Cómo me llamo? Eh, ¿Qué ha pasado en mi vida? Eres- Eh, las personas a quienes conozco. Entonces, cuando veo que en sus ojos me preguntan tantas cosas, entonces poder asumir esa necesidad y poder decirle, hola, mira, yo me llamo Andrea, ¿y tú? Ay, yo a veces me dice su nombre, otras veces se queda pensando, entonces yo le digo, te lo digo, le agarro la mano y le digo, te lo digo yo, no te preocupes, yo soy una persona conocida, yo soy Andrea y tú eres Gladys. Y comenzamos las dos ya a navegar el día y yo responderle, y ahora que a veces me dice, y yo digo, ahora vamos al baño, ¿te gusta bañarte? Qué rico el agua. Y entonces ya muchas veces me responde que sí, obviamente pasé por la etapa en que podían tener dificultades, pero con ella en esa situación siempre ha sido poder conversar en su momento y con el método Serena pues volví a reavivar el hacerlo porque pues en 10 años hay muchas cosas a las que uno recurre, pero también los recursos o las maneras de hacer se van desgastando porque es un rol que agota, agota por lo repetitivo, agota porque el paciente va presentando deterioro sí o sí. Y entonces allí esa mentalidad de fíjate en lo que tienes siempre, fíjate en lo que se puede fortalecer siempre. Lo que se va yendo y no lo vas a poder retener, pero sí te puedes fijar en que en este momento y bien. puede llamar la atención, puede solventar una necesidad, sí que se puede hacer, hay que adaptarse a observar y observar no solamente el proceso del otro, sino creo que es muy beneficioso en los talleres que ya dentro del método como tal, cuando se entra al curso, es el fijarse desde los pensamientos de uno, cómo, cómo lo está viviendo, ¿no? Como te decía, pues también he tenido emociones de culpa, de angustia,
Y en la medida en que eso ha bajado, pues también he podido valorar que yo necesito momentos de retirarme de ciertas actividades sin ninguna culpa, porque se han hecho. Sin embargo, en este momento no puedo hacerlas. Si no puedo hacer el esfuerzo físico de ayudar a mi mamá a caminar en este momento porque tengo un dolor físico yo, pues estoy valorando que ella no se quede sin una ayuda. Y son cosas que a veces, por no valorarlas a tiempo, los cuidadores llegamos a tener lesiones difíciles y situaciones mucho más problemáticas que las del solo cuidado del día a día. Entonces, sí digamos, ese valorar desde dónde estamos cuidando y poder, digamos, tener un proceso aparte de la angustia, de la ansiedad o de la culpa, es muy importante en este rol para que se pueda dar ese proceso de paciencia, de serenidad, de que tomemos recursos, yo diría sobre todo emocionales, para afrontar aquello que no nos gusta sentir o que no nos gustaría decir sobre el cuidado, pero que es necesario. Hay una sesión en la que tú nos decías, no es obligación cuidar. Y eso a mí me quedó sonando porque pues evidentemente como ha rodeado toda mi vida, entonces, claro, es una sorpresa decirse, no es una obligación, pero, pero más allá del deber, de todos los discursos morales que se hagan, es sencillamente, es como una parábola que se pone en la Biblia y es la del buen samaritano. Bueno, ¿qué hace una persona que se encuentra otra que ha sido herida en el camino? Es decir, ¿qué haces con una persona que es igual a ti, que es un ser humano, que estamos en la misma especie y te la encuentras, está tirada en el camino y necesita ayuda? Y creo que esa es la pregunta de todos los días de alguien con demencia. ¿Qué hago con esta persona para ayudarle en su camino? Y cómo eso me va a ayudar a mí también a entender un poco el mío. Porque, porque esa es la labor y quienes reaccionamos a cuidar, a veces se desvalora este rol o que se convierta o que gane tanto espacio en la vida, pero yo he visto que sí hay una reflexión muy grande en tener al menos una conexión real, incluso con una persona que tiene un proceso de demencia. Que esa conexión para sanar heridas emocionales, porque a veces no todos tenemos una linda relación con el abuelo, El la abuela, pasado. el papá, la mamá, el tío, la tía. No, a veces sencillamente se enfermó alguien que realmente era encontrárselo en el camino y que hace mucho tiempo no veía, o incluso he conocido o he visto casos que son de hijos que fueron abandonados por sus padres y vuelven y se encuentran en el camino de la vida, pero el padre o la madre en este estado, y el hijo por compensar heridas y por hacer un acto de amor, pues asume este cuidado. Pero creo que hay algo, una reflexión que tú haces en otros videos que es muy importante y es el amor no lo es todo, pero es la base con la que uno comienza esto, ¿no? Y es un amor más allá incluso de la familia porque yo soy un ser humano y, no, y si yo estuviera en esa circunstancia de demencia, ¿qué me gustaría a mí que pasara? Porque el cuidado no se piensa desde lo que el otro necesita, porque eso se va a agotar. El cuidado se piensa es desde el amor que uno tiene hacia uno mismo. ¿Qué me gustaría que pasara conmigo si yo estuviera en esa situación de demencia? Finalmente, ¿qué podría hacer el otro por mí? Y pues de allí hay muchas cosas y muchas preguntas que hoy en día se escriben libros sobre eso, pero al final los que lo estamos afrontando somos nosotros, los familiares, los que decidimos cuidar, los que deciden administrar y ayudar desde la administración al cuidado, los que acompañan al cuidador ruralmente, sean hermanos, sean personas alrededor. Todos estamos preguntándonos cómo rodear esta situación desde algo básico, el amor propio que le tengo a mi propia humanidad y al otro, ¿no? Claro que sí. El amor a uno mismo también es muy importante en este camino porque Ujú. miramos a las necesidades del otro, pero también tenemos que recordar que nosotros también tenemos que Exacto. estar bien. Creo que ayer has comentado en algún momento eso y es muy importante, ¿no? Tenemos que también conocer nuestros límites, saber que estamos, que tenemos que Sí. estar bien para poder también ayudar, ¿no? Entonces, Ujú. es el amor, siempre digo que el amor suma, ¿no? Pero que las herramientas Sí. multiplican, es decir, el amor es la Exacto. fuerza que nos mueve, pero luego tenemos que
tener herramientas y estrategias para que eso no nos Ujú. consuma, ¿no? Que podamos afrontar eso con amor, pero Para poder de la dar mejor manera espacio. posible. Andrea, Sí, pues ver una cuéntanos, luz. para ir cerrando, ¿qué recomendarías a otros cuidadores que están pasando por una situación parecida? Bueno, pues yo lo primero que le recomendaría a un cuidador en una etapa inicial, si los que están comenzando a conocer un diagnóstico o sospechas, es que recurran primero que toda la información médica o el diagnóstico certero. Pienso que el tener un diagnóstico comienza a dar una ruta de cuidados, de medicación o de dieta eh, o de nutrición pues para el cerebro. Y lo segundo que les podría recomendar eh, son cursos como estos y en especial pues el método Serena. Es lo que yo he tenido acceso en, la informa en Internet hay mucha información. Es decir, cuando comienza todo esto, una segunda etapa del cuidador va a ser informarse. Y ahí, y en ese informarse, lo que va a pasar es que va a haber muchas emociones encontradas y como hemos hablado acá del síndrome del cuidador y va a pasar y se va a afrontar un síndrome del cuidador, un momento en que se sienta quemado, un momento en que los pensamientos sobrepasan más de una vez y más de una circunstancia, porque también se está yendo una circunstancia al final de la vida. Entonces, yo lo que recomendaría es que haya herramientas emocionales para comunicarse con uno mismo y con el paciente. Pienso que alrededor de todo el proceso, lo que he dicho, un diagnóstico, el exceso, la multitud de información que se puede encontrar según el diagnóstico que sea de demencia. Hoy en día se habla mucho del Alzheimer, pero realmente en mi caso fue la Hay demencia varios por tipos. puertos de Lewy. Entonces, yo hoy lo que me ha sorprendido y lo que he visto en el método Serena ha sido el que a veces el proceso de demencia por los temas de vergüenza, de culpa, de angustia, mmm, de creer que esto le pasaba a otros, pero no a mi familia, hace que de pronto uno corte procesos emocionales, no los quiera decir, no los quiera hablar o ni siquiera encuentres el espacio social para hablarlo, para poder decir yo me siento así de mal. Yo estaba en grupos de apoyo de cuidadores en Internet y eso es lo que hay que buscar, es decir, lo que hay que buscar son herramientas emocionales para que la información pueda fluir. Yo he tenido mucha información desde el principio, he leído libros para poder ver cómo nutrir el cerebro de mi mamá, que pues pueda mantener una estabilidad sobre la medicación, hay medicamentos que retirar, otros que dejar, pero todo eso puede fluir en la medida en que haya herramientas para comunicarse emocionalmente contigo mismo, con el paciente y con la familia alrededor y con la sociedad. A veces, en mi caso, yo tengo que decirlo, ahorita es que llega un proceso, digamos, exitoso de volver a conectarme, por lo menos por el medio del método Serena, por medio de Internet, con otros cuidadores desde hace un año. Entonces, yo lo que diría es eso, no, la mayor recomendación entre diagnóstico e información es no cortes la comunicación emocional. Siempre busquen maneras de dejar fluir lo que están Comunicarse. sintiendo, sea en categorías bueno o malo, más allá de eso, es lo que es una circunstancia que nos llegó a la vida, que llega a la vida de muchas personas y la manera que podemos ofrecer es ofrecer un beneficio de mostrar cómo se puede afrontar esto con herramientas que hagan que el amor tenga conocimiento, que ese amor sea con un conocimiento y eso es lo que admiro también del método Serena y del grupo que se ha hecho alrededor de Camila, que han dicho, bueno, eh, hay paciente y alrededor de ese paciente familiar que amamos y queremos, vamos a privilegiar esa relación como personas y no lo vamos a ver solo por su enfermedad, sino vamos a verlo por lo que siempre ha sido, una persona con una historia de vida, con el que tenemos una relación emocional que no tiene por qué morir o verse tan afectada, sino que vamos a dar todas las herramientas y todos los elementos para que sigamos siendo personas. Y eso es lo que creo que valoro mucho del método y que recomiendo. Recomiendo porque en esa comunicación emocional no dejamos de ser personas ni de tener aspectos de la vida. Entonces,
la persona no solo es un paciente, ni yo solamente soy una cuidadora, sino que soy una persona haciendo un rol con unos límites, con unos alcances, con unas dificultades. Entonces, nada, el método Serena pues lo recomiendo muchísimo, que aprovechen todos los elementos que hay en el canal de YouTube y toda la información que puedan tener en la web, pero que siempre haya una pregunta para el cuidador y es desde dónde lo estás viviendo emocionalmente y qué herramientas, desde qué tan abierta tengas tu mente, puedes asumir herramientas de diferentes filosofías o religiones. Finalmente hay que mirarlo como qué le hace bien al cerebro. Y claro, al de mi familiar, pero también al mío. Socializar, abrir esos espacios. Yo apenas estoy comenzando a considerar y volver a abrir y tener tiempos para ello, pero claro, es muy importante, pero eso nace de no cortar los procesos emocionales. Una vez se corta un proceso emocional, pues volverlo a abrir va a requerir mucha más ayuda. Muy bien, Andrea, pues muchísimas gracias. Enhorabuena, te felicito porque haces una labor increíble, lo sabes, lo hemos hablado varias veces, con este esfuerzo de desarrollo personal que da trabajo desde cierto punto, ¿no? De decir, oye, ¿cómo lo estoy percibiendo? Poner la atención en uno mismo, trabajar esto, mis pensamientos, mis sentimientos, cómo estoy afrontando eso. Entonces, eres muy valiente de aprender a afrontar todos estos fantasmas, ¿no? Que también llevamos dentro. Entonces, poner la mirada ahí, centrarse, hacerse esta pregunta desde dónde estoy actuando y seguir siempre también buscando el mejor de tu mami. Es el esfuerzo que hace cada día y te felicito por ello. Ese espacio es para eso también, para reconocer y agradecer también que sumes, ¿no? Tus esfuerzos también para ayudar a otros. Así que estás invitada a estar siempre por aquí. Te agradezco muchísimo cada una de tus palabras, cada uno de tus consejos, cada aspecto que has podido compartir, porque estoy segura que va a ayudar a otras personas que nos siguen. Así que muchísimas No, gracias. No sé Camila, si quieres decir cualquier cosita más. agradecer el espacio y decirle a los cuidadores que en sus momentos más difíciles busquen el mensaje que ha dado este programa y esta entrevista y lo van a encontrar en internet y es refrescar la memoria y tener un método para la serenidad. Puede ser que si no ingresan como tal al curso, ingresen a pensar qué herramientas son cercanos a ellos en la vida que les da serenidad y tratar de mantenerlas y refrescar la memoria en el sentido de qué es, cuáles son las fortalezas que tengo hoy. Puede ser que hay unas cosas en las que yo ya no soy tan fuerte hoy, pero sí hay cosas en las que puedo recordar que soy fuerte hoy y que mis familiares o las personas que están al lado mío en medio de sus dificultades de salud y su degeneramiento cognitivo también pueden ser fuertes. Entonces, quería como hacer esa reflexión de que refresquemos la memoria en que somos fuertes y tengamos ese método y recoger métodos y herramientas para un amor con serenidad, un amor que pueda fluir en conectarse y no verse sumido en el dolor. Eso quisiera finalmente concluir y ha sido la grata sorpresa de encontrarte a ti y esa conexión humana con con la situación de la demencia y de ver a un ser humano más allá de la demencia. Qué bonito. Pues me quedo con Un las abrazo. palabras que puede ser nuestro lema. Un Un abrazo, Andrea. abrazo, Muchas un abrazo gracias. grande.